La semana pasada yo les empecé una serie de dos partes. Estoy hablando de Iglesia 101, lo básico y lo práctico de la iglesia. Permítame. Siempre les pido que traigan agua, pero me refiero a las horchatas y me traen siempre estas. No sé. Bueno, pues ya me conformo, ¿no? Aunque sea de Jamaica, mano. Bueno, y yo no sé usted, pero las cosas que hemos estado enseñando aquí, a mí me hubiera gustado saberlas desde que yo estaba creciendo en una iglesia. ¿Por qué? Porque la ignorancia no es un lujo, es un descuido. La ignorancia no es no es algo de qué presumir. O sea, si nomás vienes a la iglesia y tienes el servicio, oyes la predicación, pero ¿qué tanto de eso? Amados, yo creo que el cristiano tiene una responsabilidad de ir aprendiendo lo que Dios tiene para su cuerpo, la iglesia. Y esto es lo que voy a estar hablando el día de hoy. Hemos hablado sobre las herramientas que Dios usa para edificar a su iglesia. Y estamos hablando de los dones del Espíritu. Déjenme darles un repaso, pero voy a leerles del versículo 4 al 11 otra vez, para aquellos que, amados, para hacer el recuento de los hechos, para ver y entrar en materia el día de hoy. Dice 1 de Corintios, ahora bien, hay diversos dones. Dones son regalos que Dios da. Y solamente los dones los da el Espíritu. El talento cualquier persona lo puede tener. No tienes que ser cristiano. Hay gente muy talentosa y no ama a Dios. Muy talentosa y muy rebelde en contra de Dios. Muy talentosa y aman a Dios. O sea que hay de todo en la viña del Señor. Pero amado, para que tengas lo que le llamamos el don del Espíritu, los dones del Espíritu, el regalo del Espíritu, tienes que tener a Cristo en tu corazón para que el Espíritu esté en tu vida y Él haga operar esos dones. Y muchas veces Él combina los dones del Espíritu, su Espíritu, con los talentos naturales. Imagínese la fuerza que hay ahí. Cuando eres un músico increíble y viene el don del Espíritu, viene la unción, viene una frescura nueva, viene una revelación nueva. ¿Por qué? Porque estás combinando tu talento con el don del Espíritu Santo. Así que, amados, esto es lo que queremos entender. Todos aquí, si eres salvo, tú tienes el don del Espíritu Santo, el regalo. Y el don del Espíritu Santo, que es el regalo, es el Espíritu Santo. Él tiene dones que darte, tiene regalos que compartirte. Amados, véanlo, que si lo quiere, que se lo ponga lo más claro, véanlo como el Santa Claus de los cristianos. Si es que existe, pero el Espíritu Santo sí existe. Él tiene regalos. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. En todos, todo lo que tú tienes, lo que yo tengo, el mismo Espíritu es el que lo hace. Tú no me puedes decir, es que mi espíritu está más perrón que el de usted, pastor. No, es el mismo Espíritu de Dios. ¿Okay? Ahora le va. Mire lo que dice aquí. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para que sea para el bien de los demás. O sea, lo que tú, Dios, te ha revelado, la manifestación que el Espíritu te ha dado del don que te dio, no es para ti, es para que lo uses dentro de su cuerpo y que alguien más se beneficie, para la edificación. Entendamos eso. No es para que tú presumas de que digas, mira, Dios me usa a mí, no, pero es que ¿qué estás haciendo para utilizarlo para el beneficio de los demás, para el bien? Y dice el 8, a unos Dios les da por el Espíritu, palabra de sabiduría. A otros, por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento. A otros, fe, por medio del mismo Espíritu. A otros, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. A otros, poderes milagrosos. A otros, profecía. A otros, el discernimiento espiritual. A otros, el hablar en diversas lenguas. A otros, el interpretar lengua. A otros, dice, todo esto lo hace uno mismo y único, ¿qué? Espíritu, quien reparte a cada uno según lo que como Él lo determina. No se trata del radio complacencia, me pone esta, me da esta, no. El Espíritu ve tu capacidad y dice, tú puedes hacer esto. Y Él lo hace. Él lo hace. Ahora, yo les dije la semana pasada que el propósito de esta lección es para traer entendimiento
a tu vida y a la mía, para remover cualquier temor o malentendido, porque muchas veces esto de los dones hay muchos malos entendidos, de que hablo o no hablo, digo o no digo, lo uso o no lo uso, es para este tiempo, no lo es. Yo una vez traje toda una serie, no sé si recuerdas, hace como 3, 4 años, sobre los dones del Espíritu Santo y hablé de cada don, qué significa, cómo aplicarlo y todo lo demás. Por eso no he entrado mucho en materia. Y usted va a decir, pastor, pero yo no estaba aquí hace 3 años. Espérate a que la vuelva a repetir, hermano. Hermano, no te vayas de la iglesia, si no te pierdes. O temor, mucha gente tiene miedo a ejercitar su habilidad que Dios le ha dado. No es que voy a decir, por ejemplo, si Dios te dio el don de ser maestro, es que tengo pena, me tiemblan las rodillas, no sé, no, si tú eres valiente y le crees a Dios, Dios se va a encargar y haces tu trabajo, eso sí, porque yo cuando iba creciendo en una iglesia, a mí me dijeron, no estudies, el Espíritu Santo te va a dar lo que tengas que decir, y les hice caso, y no estudiaba, y una vez me pusieron a predicar, amados, y me invitaron, y yo no había estudiado, y dije, Espíritu Santo, recuérdame. Y ahí fue donde me reveló el Espíritu Santo y dijo, mira, Abel, yo hago milagros, pero ¿cómo quieres que saque algo de tu cerebro si no le metes nada? ¿Estamos bien? Así que no os hagáis, mis hermanos. Porque mucha gente dice, no, yo voy a llegar al cielo con un cerebro nuevecito del año. No, Dios te dio esa habilidad, el cerebro y todas las cosas para... Y tú tal vez todo lo que aprendas no te lo vas a acordar, pero en el momento de recuerdo va el Espíritu Santo al archivero de tu cerebro y dice, esto es lo que necesitas, ¿te acuerdas de este texto? ¿Te acuerdas de esta palabra? ¿Te acuerdas de este principio? Y Él va y te lo saca. Pero ya lo tienes. Ya lo tienes. Y esto es importante de hacerlo. Dice para remover temores. Dice también el propósito es para darle a los creyentes o al creyente algunas guías para la expresión de los dones del Espíritu en la iglesia local. Porque hay un reglamento, hay una guía de cómo debemos usar esto. Yo la semana pasada les hablé de 2 preguntas. No voy a entrar en las contestaciones de esas preguntas porque ya hablé bastante la semana pasada. Pero la primera pregunta era, ¿qué es lo que quiere darse a entender por los dones del Espíritu? Si hablamos de los dones, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Bueno, yo te di ahí 4 respuestas para esa pregunta y elaboré un poquito más sobre esto en la semana pasada. Y la segunda pregunta, ¿cómo operan estos dones? Si en verdad existen y el Espíritu Santo está vigente y nos da el poder, el don del Espíritu, entonces ¿cómo están operando en nuestro día? Y te dije cuál era la parte del Espíritu en relación o con relación a los dones y cuál es la parte del hombre con relación. La parte del Espíritu de poder cumplir con lo que Él dice que va a hacer, pero ¿cuál es tu parte? Y muchas veces estamos esperando, decimos, estoy esperando que el Espíritu me dé un don. No, Espíritu, no, ¿de cuándo que te lo deposité? Y tú no quieres escarbarle, tú no quieres escudriñarlo, tú no quieres destapar ese regalo o abrir ese regalo. Ahora voy a entrar a la tercera pregunta. Son 2 preguntas más, con esto voy a terminar esta serie. Y voy a tomarme un receso en esto porque vamos a entrar a la semana de pasión. Después del bautismo voy a traer 2 sermones el miércoles, amado, sobre el propósito de la muerte de Cristo. Voy a hablar, amado, y voy a hablar sobre el domingo de Palmas hasta llegar a la resurrección. Traigo un sermón para el domingo de resurrección y es un sermón basado en una pregunta. ¿Qué si Cristo no hubiese resucitado? ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde estarías tú si Cristo no hubiese resucitado? Pablo lo dice en Corintios, que seríamos los más dignos de miserables, los más dignos de miseria, los más dignos de lástima, dice. Estamos predicando a un Cristo que está muerto y declaramos que está vivo. Y vamos a hablar de eso, así que prepárese para la semana de comunión, la Semana Santa, vamos a celebrar la comunión, va a ir un drama, ya puede invitar gente, amado, se va a poner bueno, vamos a ganar almas, de eso se trata, ganar almas para el reino. La tercera pregunta es esto. ¿Cuáles son las guías que deben gobernar la operación de los dones? Si hay una operación de los dones del Espíritu Santo, entonces ¿cuál es la guía o los guías que necesitamos seguir o gobernar o que guían, controlan? Dios nos da muchos principios que cualquiera que desea operar en los dones debe seguir. O sea que, fíjense que esto de los dones no es una capirotada, ahorita voy a hablar de eso.
Hay un orden, es parte del cuerpo. Amados, es como tu cuerpo tiene muchos elementos, tiene muchos miembros, tiene muchas funciones, pero no está desordenado. En el momento, amados, que tu cuerpo pierde, amados, que el dedo quiera gobernar sobre todo, ahí vas a tener problemas. El dedo tiene una función, hay ciertas reglas y guías, y Dios nos dio principios que cualquiera que desea operar en los dones debe seguir, reconociendo que la vasija es responsable por la manera en que los dones se ejercitan. O sea que el don del Espíritu, el regalo del Espíritu, que es el Espíritu, Él tiene dones y Él te da dones. Mira, tú no puedes tener menos de un don, de un don para arriba, de un regalo para arriba. Hay gente que Dios los usa increíble porque están ejercitando y el Espíritu Santo, ahí te lo voy a usar, Pero, amado, en todo esto hay un orden, hay una regla, hay un proceder. En primer lugar, lo que quiero hablarte en este punto es lo siguiente. El don debe ser usado, ahí le va, con el propósito de edificar al cuerpo de Cristo. Con el propósito de edificar. Todos los dones que el Espíritu da son herramientas para la edificación del cuerpo. Entienda, pero si tú dices, no, es que Dios me dio el don de cantar, yo quiero cantar y a mí yo quiero que me den un canto. ¿Recuerda la antigua? Que hoy traigo un canto para el Señor y el Señor nunca se lo pidió. Okay. Lo que quería era presumir, es todo. Y a gente literalmente se ha ido de esta iglesia porque quieren cantar cada domingo y no los dejamos. Porque ya los oímos. Y no quiero que el Espíritu se vuelva a entristecer. Porque ellos dicen, yo quiero. No, es que no está lo que tú quieras. ¿Qué es lo que te llamó a hacer el Señor? Si su dedo gordo del pie le dijera, yo quiero ser cara, ¿qué haría usted? Y luego con la uña enterrada todavía. ¿Verdad que no? Tú te quedas ahí donde estás. Ahí te quedas. Inclusive voy a poner doble calcetín para que no te vean. Pero me haces falta. El problema es que el cuerpo de Cristo no quiere entender estos principios. Y amado, yo quiero decirle que todos los dones del Espíritu deben ser usados con el propósito de edificar al cuerpo de Cristo. Al cuerpo de Cristo. Mire lo que Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 14. Voy a tomar algunos versículos de este capítulo, el 3 al 5 y luego el 12 y luego el 17 al 26. En cambio, el que profetiza habla a los demás para ¿qué? Edificarlos, animarlos y consolarlos. Quiero decir, así que aquí no habla de la palabra de profeta, sino de hablar palabra de ánimo. Viene siendo a la par de un pastor. Yo te voy a profetizar una palabra de ánimo, de estímulo, de consuelo. Y mucha gente entiende que esta es la palabra de, que mira, yo por eso soy profeta. No, estás bien equivocado. Estudia bien las palabras y te vas a dar cuenta. Y luego dice, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica ¿a quién? A la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas. Miren lo que Pablo está diciendo. ¿Cómo quisiera que todos ustedes? Quiere decir que había gente que no hablaba en lenguas. Así que el hecho de que había gente de que no hablaba en lenguas no quiere decir que estaban mal. Simplemente no era el don que Dios les había dado. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas. Pero mucho más que dice. Que profetizara. Ahora, quiero que note aquí algo. Ese es el anhelo de Pablo. Simplemente él es como un líder, como un anciano, como un hombre principal en la iglesia primitiva. Él está diciendo, este es mi deseo. Pero no era ni el deseo el deseo de Pablo no iba a ser sobre el deseo del Espíritu Santo. Quiero que entiendan eso. Pero él está expresando por el beneficio de la edificación de la iglesia. Y él dice de esta manera, dice, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lengua, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja, al que aventaja, o sea, mire Pablo cómo lo pone en una manera tan humana para que tú y yo lo entendamos. Dice, aventaja de aquel que habla en lenguas. ¿Qué entiende por esa palabra? Aventaja, que va adelante. Que es un ministerio importante en la iglesia, porque edifica. Ahora, ahí le va. ¿Por qué? Porque no es porque el don de lenguas era un ministerio mal, sino que no se usaba bien. Ahorita lo voy a explicar.
a menos que éste también interprete. O sea, está diciendo, si tú hablas en lengua, qué bueno, pero de nada va a servir si no hay interpretación, porque nadie le va a entender. Y aquí se trata de edificar al cuerpo de Cristo, para que la iglesia reciba edificación. Brinquemos el 12. Pero por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. En otras palabras, sigan buscando el don que Dios puso a través del Espíritu Santo en su vida, pero procuren que sea también para la edificación del cuerpo, que edifique el cuerpo. Y luego Pablo, mire el versículo 17, en ese caso, tu acción de gracia es admirable, pero no edifica al otro. Doy gracias a Dios porque hablo en lengua más que todos ustedes. Mire, Pablo, si algo tenía que presumir, yo hablo en lenguas y me llevo a muchos de ustedes. Pero mire lo que dice, hombre prudente, sabio. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles. La versión de la Reina Valera dice 5 palabras con entendimiento. Dice, comprensible. ¿Y qué me sirvan para instruir a los demás que 10,000 palabras en lengua? Pablo no está en contra del don de lengua. No quiero que entiendan eso. Al contrario, Pablo lo reconoce como uno de los regalos del Espíritu Santo. Pero Pablo está para que edifique, tiene que haber interpretación. De otra manera, si tú hablas en lengua y no hay interpretación, tú estás edificándote y no estás usando el don que Dios te dio para edificar al cuerpo de Cristo. Así que si vas a hablar en lenguas tú solo, tú gozarte, vete a una esquina y métete ahí en un closet y haz lo que tengas que hacer. Porque Pablo va a dar ahorita otra instrucción. Mire lo que dice. Y eso que yo nací, fui criado en una iglesia pentecostés. Mucha gente piensa que yo no fui pentecostés. No, hermano, si tú supieras... No, pero vamos a hacer, esa es otra cosa. Mire lo que dice Pablo. Hermanos, no sean niños en su modo de pensar. Sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. En la ley está escrito, por medio de gente de lengua extraña y por boca de extranjeros hablaré a este pueblo. Pero aún así me escucharán. Pero ni aún así me escucharán. En otras palabras, quiero que recuerde usted en el día del Pentecostés. Una de las cosas que tengo que aclarar ahí no eran lenguas angelicales ni espirituales, eran dialectos. Porque la gente que estaba ahí alrededor entendió. Ah, mira, está hablando mi idioma, y no eran cristianos. Ahora, déjenme hablarles de eso, dice el Señor aquí. Mire, de modo que el que habla en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. ¿Por qué cree que la gente que estaba incrédula en el Pentecostés se convirtieron? Porque empezaron a oír el mensaje en su idioma. Empezaron. Dice, en cambio, la profecía no es señal para los incrédulos, sino ¿para qué? Porque es para la edificación. Cuando tú hablas lenguas sin tener interpretación, la gente de afuera puede entender lo que estás diciendo. Por ejemplo, tú puedes decir, vamos a poner que fuiste a África y Dios te empieza a usar en lenguas que tú nunca has hablado en el idioma africano y Dios te usa. Eso tuvo que ser el Espíritu Santo porque tú ni Follow Me to America hiciste. ¿Qué más vas a hacer? Bueno, el Espíritu Santo te dio un dialecto, te dio un idioma, pudiste hablarlo. Entonces es lo que Pablo está aclarando aquí. El inconverso cuando oye un lenguaje que no es tuyo, wow, es una evidencia para ellos, dice. Mire el 23. Así que si toda la iglesia se reúne, mire Pablo ahora hace un punto de comparación. Si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entra algunos que no entienden o no creen, ¿no dirán que ustedes están locos? Pues claro, ¿por qué cree que la gente no quiere venir? No, hombre, que ahí me asustan, ahí me da miedo. Y aparte, no venden tacos después del servicio. Pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, o sea, dando palabras de ánimo, estimulando
o consuelo, se sentirá reprendido y juzgado por todos. Y los secretos del corazón de él, o sea, de su corazón, quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando, realmente Dios está entre ustedes. ¿Por qué? Porque oyó palabras de edificación, palabras de aceptación, palabras de consuelo. Entendió. Mi trabajo, le voy a decir algo, mi trabajo como siervo de Dios, como esta iglesia, no es tomar la Biblia y ponérsela más elevada para que usted no la entienda. Mi trabajo es agarrar la palabra y ponérsela en el nivel de la gente para que la entienda. De nada me sirve yo usar todo un lenguaje, una letra que, hermano, la gente le va a pasar, que, mire, estuvo tan precioso todo que ni entendí, pero estuvo bueno. Okay. Pero cuando viene gente y oye tu palabra, que Dios te use en el don de la profecía, que estás dando palabra de estímulo, palabra de ánimo, palabra de consuelo, dice, él va, su corazón va a empezar a temblar. Porque estás oprimiendo botones importantes en su vida. Y mire lo que dice aquí. ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lengua o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación ¿de qué? De la iglesia. Así que tenemos que entender que el Espíritu Santo da regalos para edificar, darles herramientas para edificar a la iglesia. Las preguntas claves que yo tengo en este punto son dos. ¿Fortalecerá esto el cuerpo de Cristo? Si lo que estás haciendo dentro de la iglesia local está fortaleciendo el cuerpo de Cristo o no, o lo está lastimando más. Inclusive si lo dejas de hacer, ¿lo lastima o lo beneficia? Por ejemplo, la pregunta número 2, ¿traerá esto consuelo? Una vez que tú hagas lo que Dios te mandó a hacer a través del Espíritu Santo, ¿va a estimular, va a consolar o simplemente, amado, va a herir más? ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer cuando usemos herramientas? Tenemos que contestar estas dos preguntas. La segunda pregunta, los dones deben ser operados decentemente y en orden. Hay un orden para todo. Primera de Corintios 14, versículo 27, mire lo que dice. Si se habla en lenguas, que hablen 2, o cuando mucho, 3. Cada uno por turno, y que alguien, ¿qué? Interprete. O sea, no dice todos juntos y a ver, que gane el que grite más. ¿Verdad que no dice? No. 2, a lo máximo 3, por turno y, por cierto, que haya, si es que la iglesia se va a edificar, tiene que haber una interpretación. Tiene que ver. Y luego mire el versículo 29. En cuanto a los profetas, que hablen 1 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho. En otras palabras, pesa el espíritu de la persona que está hablando. ¿Y qué es lo que está diciendo? Porque si esa persona te está exhortando usando un texto fuera de contexto para usarlo de pretexto, te está engañando. Dios nunca va a contradecir su palabra. Por eso dice, ¿tú recuerdas en la Biblia cuando Pablo andaba de misionero y fue a Berea? Y dice la Biblia que fue a Berea y que cuando él estaba enseñando, los hermanos de Berea agarraban la Biblia y a ver, Pablo, a ver lo que estás diciendo, vamos a ver si es cierto. Así debe de ser. ¿Para qué? Para que tú peses lo que se está diciendo. Número 33, mire el versículo. Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como es costumbre en las congregaciones de los creyentes. Servimos a un Dios no de confusión, sino de paz. Y mire el versículo 40. Pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Antes ya no me dicen mucho, me dicen, no, pastor, es que no me gusta ir porque no siento nada. Yo sé el trasfondo a lo que me... Le digo, ¿quieres sentir algo, mijo? Voltéese, ahorita le doy un punto de pie. Sí. Porque la gente quiere venir más para sentir algo, no para ofrecer algo, no para dar algo. No para ser de bendición para alguien. No, yo quiero que véngase para acá. De veras. Tenemos que entender que, amados, debe de haber algo, los dones tienen que operarse de una manera decentemente y en orden. Las preguntas aquí son 3. ¿Está el mensaje fluyendo con lo que Dios está diciendo? Porque si contradices y si vas en contra de la corriente, Dios no va a glorificarse en el desorden.
Pero también la pregunta, ¿es este el mejor tiempo para usar este don? Porque ¿sabía usted que no todas las veces en todos los servicios se usan todos los dones? No lo va a pasar. Fíjese, en cualquier persona, tú no usas todas las herramientas donde tú trabajas todas las veces y todo el tiempo. Simplemente cuando la necesitas para construir algo. Y luego la otra pregunta, ¿mi forma de presentación añade o resta valor al mensaje? La manera en que lo haces, la manera en que usas ese regalo, el don del Espíritu Santo que Dios te dio, la manera en que lo estás haciendo para destruir, para añadir o para restarle validez a la iglesia. Y esto es algo importante. La pregunta número 3. Los dones del Espíritu deben de estar balanceados por el Espíritu, por el fruto del Espíritu. Hay una gran diferencia entre los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu. La razón de esto es porque los dones del Espíritu más bien nos traen la habilidad de Dios. Cuando yo opero bajo los dones del Espíritu, simplemente tengo la habilidad, el poder, las herramientas que Dios tiene a disposición para edificar. Cuando hablamos de los dones, estamos hablando de la habilidad que la iglesia tiene, de construir, de edificar. Ahora, ahí le va. El don del Espíritu nos trae el carácter de Dios. Y hay gente que puede operar bajo los dones del Espíritu, cristiano y siendo carnales, no reflejando a Cristo. Y amados, esta pregunta es muy importante. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que los dones del Espíritu deben estar balanceados, equilibrados por el fruto del Espíritu. Porque si lo haces sin amor, si lo haces sin paciencia, si lo haces sin dominio propio, sin mansedumbre, ¿qué crees que va a pasar? Vas a estropear, vas a lastimar, vas a herir a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Por eso el carácter de Cristo el carácter de Dios tiene que ser importante. Déjame darte los 9 frutos del Espíritu y su aplicación. Por ejemplo, amor. El amor es uno de ellos. La pregunta aquí, ¿está interesado en el bienestar de otros? Cuando usted está sirviendo, usando el don que Dios le dio, ¿lo está haciendo porque está interesado, amado, en el bien de otros? ¿En el bienestar o simplemente esta es tu oportunidad de vengarte? Ahorita van a saber, mis hermanitos. ¿Por qué lo haces? ¿Por amor o por obligación? La otra característica del fruto del Espíritu es el gozo. ¿Encuentra su gozo al edificar a otros? O sea, ¿encuentra usted gozo al servir a alguien? Porque hay mucha gente que, amados, en el Señor ya pidió su sabático de por vida. Ya no quieren servir, ya no quieren ayudar, ya no quieren ser parte del cuerpo. Ya se cansaron, perdieron el gozo del servir a la iglesia. Y si lo estás haciendo, la pregunta entonces sería que si te deleita o lo estás haciendo por obligación. ¿Te deleita o lo estás haciendo por obligación? El gozo o el carácter de Cristo, que es el fruto del Espíritu, tiene que equilibrar el don que estás usando para que sea de bendición a alguien más. Otra característica, paz. La pregunta aquí, ¿está en paz con la familia de Dios? En otras palabras, si vives de pleito con todo el mundo y estás en un ministerio, tú no eres una persona pacífica. Dice la Biblia, aún en el Sermón del Monte, bienaventurados los pacificadores. Tenemos que ser gente de paz. Así que, si todavía se te sale el apellido, si todavía te empiezas a reventar porque te sacan el coraje, tú necesitas, porque lo que va a pasar, el talento que tienes o el don que Dios te dio, lo vas a usar y vas a lastimar gente. Esto. No eres una persona de paz. Y hay gente que no debería de estar enfrente en el público. Los tenemos allá atrás encerrados sirviendo. No se crean, son gente amable los de atrás, los queremos. Imagínense poner a alguien. No, ¿para qué digo? No, se me pueden ir de la iglesia y van a irse a vagar por todo el desierto.
Paciencia, otra característica del fruto. Paciencia. ¿Estás dispuesto a esperar el tiempo correcto? Porque hay gente que se desespera. Una vez puse a una persona aquí a predicar que estaba en la universidad, porque tenemos una universidad, y la puse a predicar un miércoles. Y vino otra persona que estaba en clase y vino y me reclamó, ¿y a mí cuándo me va a poner? Le dije, cuando dejes de hacer lo que estás haciendo, tú no estás listo. Porque tenía un espíritu muy competitivo y se desesperaba porque no lo ponía a él rápido. Mire, hermano, yo soy del ayer, no soy de ayer. ¿Me escuchan? Y tenemos que entender, la paciencia es una virtud increíble. Inclusive a mí me gusta esa palabra como se interpreta en el idioma original. Es la ciencia de estar en paz, el conocimiento de estar en paz. De ahí viene la palabra paciencia, el conocimiento de estar en paz. Estar tranquilo, de no desesperarte. Ahora, si tú pides paciencia, ¿cómo crees que te va a venir? Por la prueba. Y yo sé que hay mucha gente en la iglesia que desespera. Ustedes que están en el ministerio saben eso. Que a veces usted dice, Señor, ¿te los llevas o te los mando? Tú dime, Padre, porque yo puedo ser tu sicario espiritual. Y lo desaparezco del mapa, Señor Jesús. O puedo imponer manos, pero en el cuello, Padre, tú dime. A mí me ha pasado, le digo, Señor, nomás ayúdame a amarlos. Es gente que necesita esa extra gracia requerida. Simplemente, Señor, y eso voy a hablar el domingo, necesitamos el eje R, la extra gracia requerida, porque no todos son fáciles de ministrar ni de amar. Ahora no voltea a ver a su vecino, no sea malo, hermano, volteó a ver a su vecino y acá, están hablando de ti, oye. Pero la paciencia debe ir acompañada. ¿Y sabe qué? Yo recuerdo cuando empecé la primera iglesia, una vez me tocó, y la hermana Luz aquí está de testigo, estaban recién convertidos ellos. Estábamos en el 320. Y era un fin de semana de mayo de esos que se van de paseo todos. Y ustedes se fueron a San Quintín, no se me olvida, no es que guarde reproche, hermano. Pero lo digo como para testimonio. Y se fueron todos los granados, los barrones y todo, me dejaron y fuimos y me fui a la iglesia. Y era la 1, ¿no? Y por eso ya no me gustan los servicios de la 1, ¿no? No quiero estar en mi casa. ¿Okay? Éramos yo y el hermano Lupe Castillo. Es todo lo que fuimos. Y dije, pues no le puedo decir nada al hermano Lupe porque si lo regaño no me va a ofrendar. Y llegamos, estábamos solos, después ¿qué hacemos? Pues yo me traje la guitarra y no tenía un carro, o sea, me fui a pie. Y le dije, Señor, pues ¿qué hago? ¿Cierro la iglesia o qué? Porque Dios estaba probándome, increíblemente. Lo que hicimos, cantamos un canto. Dije, hermano, ¿no traen testimonio? No. Ok. Y fue la ofrenda, nomás se recibieron 50 centavos, lo que él tiene 25, yo 25. Okay. Y además le dije, hermano, pues usted lea la palabra, déjame leerle porque Cristo le ama, Juan 3:16. Salí y no fuimos a comer, vamos a la comida china para consolarnos. Y no fuimos, porque no dimos toda la ofrenda porque teníamos que ir a la comida china. Pero imagínese prepararte toda la semana para que además fuera don Lupe y yo. Claro, había 3 personas más que no me di cuenta hasta después de la Trinidad. Okay. Pero imagínate, te preparas y tú dices, oye, pues la gente no está viniendo. ¿Y qué haces? Bueno, paciencia, hijito mío. Tienes que usar paciencia. Número 5, benignidad. O sea, fluye tu mensaje, el don, o es interrumpido. Inclusive, puedo decirte algo, ¿qué puede interrumpir el fluir del mover del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo en tu vida? ¿Qué es lo que te puede robar el gozo? Aquí donde tienes que llenarte de bondad y decir, Señor, en tu nombre lo voy a hacer. Bondad, ¿estás ministrando en verdadera humildad o simplemente quieres sobresalir? Porque hay gente que además anda buscando plataforma, anda gente, amados, que más quiere un centro en la plataforma de una iglesia. Fidelidad.
está su vida personal de acuerdo con la palabra de Dios, y eso es algo muy importante. Tú no vas a poder equilibrar tu vida, la vida de del don o de los dones del Espíritu Santo con el fruto del Espíritu Santo si tu vida no concuerda con la palabra. Ahora, yo no estoy diciendo que seas perfecto, no lo somos, nadie es perfecto, pero por lo menos que se vea un testimonio y que la gente diga, no, él está buscando a Dios. ¿Que es humano? Sí, todos aquí somos humanos. Mansedumbre. Está dispuesto a limitarse a las guías, a limitarte a las guías prescritas. ¿Qué tal si te dicen, no lo hagas? Pero es que el Señor me mandó. Sí, pero te está hablando tu autoridad, no lo hagas. ¿Qué harías? No, pues yo lo voy a hacer caso al Espíritu Santo. No, espérate. Hay un orden, recuerda que hay un orden. Bueno, nomás voy a recordarles, sí sabe que aquí tienen un pastor. Y yo no soy esos pastores dictadores. Pero a veces tengo que tomar decisiones, a veces tengo que poner gente en disciplina. Cuando los pongo ya no los ve porque se van. Dicen que Dios los mandó a otra iglesia. Pero hay un orden. Pero va a llegar un tiempo en que a veces yo tengo que tomar decisiones. Y me van a disculpar. No porque tenga algo en contra de usted. Es que el Señor me cambió y como el líder principal de esta iglesia me cambia la pauta. Y yo tengo que poner, no, pues ahorita no. Pastor, pero es que yo traía un canto y ya lo practiqué. Ahorita no. Chíflala, mi hermano. Pero ahorita no vas a cantar. El servicio sigue. ¿Sabía usted que yo he tenido mi sermón listo, preparado, y de repente el Espíritu Santo viene y empieza a moverse en este servicio y no predico? Imagínese yo rebelarme con el Espíritu. ¿Qué pasó? No, yo digo, Señor, mira, yo me preparo. Es tu servicio, a lo que tú quieras. Y así deberíamos ser todos. Inclusive si alguien viene y le dice, mi hermano, siéntese allá. No, yo me siento allá. Mire, aquí no hay sindicatos, mi hermano. Pero hay un orden. Y hay órdenes de autoridad. Y el don tuyo, cualquiera que sea, tiene que tener un orden de autoridad. Y la persona que es tu líder, la persona que es tu autoridad, es la persona que tienes que someter el uso. Con esa humildad tienes que usar, decir, aquí estoy, para servir. Para servir. ¿Dónde me tocó? Mira, vienes a aquel lugar oscuro donde nadie, ahí te tocó. Allá, sí. Pero traigo vestido nuevo, allá te tocó. Yo recuerdo en la primera iglesia, yo sin querer, la verdad, yo lo hice sin querer, pero vino una persona que era detective, vino a la iglesia, Dios lo salvó, detective del departamento de policías aquí en San Diego. Y dice, hermano Miguel Peñalosa, y él cuenta, dice, pastor, yo vine, pastor, en lo que usted me quiere usar, yo quiero, vaya con el hermano Lupe, lo va a poner, lo pusieron en el estacionamiento, estaba más enojado. ¿Sabe quién soy yo? Soy detective. Sí, pero aquí no eres, aquí eres un miembro más de la iglesia. Así que, dice, el Señor ahí me reveló que yo tenía que estar debajo de autoridad. El problema es que muchos de nosotros traemos muchas plumas de una vez que nos decíamos que éramos jefes de los indios, pero tenemos que humillarnos delante del Señor para que el don tuyo siga adelante. Tienes que ser, tienes que yo soy respetuoso en los tiempos, tal vez aquí no, pero en mis conferencias que me dicen 40 minutos, 40 minutos. Y a veces el conferencista que viene antes que me roba mi tiempo y me dan a mí nomás 10. Y yo hago en 10 lo que tengo que hacer en 10. De todos modos me van a dar lo mismo. Trabajé menos. Porque soy respetuoso del tiempo. Estoy bajo autoridad. Tengo que hacerlo. Tenemos que entender que todos aquí, el don que Dios te ha dado a través del Espíritu Santo puede estar limitado con ciertas guías prescritas en ese momento que te pongan un alto. No lo uses ahorita. Detente. Porque a mí me ha dicho mucha gente, el Señor me habló, también a mí me habla, hermanos. O sea, si a esas vamos, también me habla. Y todos los días. Y también me dice de lo que te puedes morir si sigues así. No te quedas. El último, dominio propio. Le ha dicho Dios que diga o haga esto. Tienes que saber, porque a veces hacemos cosas por impulso y a veces no viene, confundimos a Dios. Y Dios dice, no, espérame, ¿por qué me echa la bronca? Yo nunca te dije que hicieras eso. ¿Pero qué? Porque tenemos que ir
equilibrado. El don del Espíritu Santo tiene que ir equilibrado con, amados, el fruto del Espíritu. El tener, ahora, mire, voy a terminar con esta palabra. El tener los dones espirituales es una promesa para todos los creyentes. Y no es solo para ciertos creyentes, es para todos los creyentes. ¿Entiendan eso? No todos tienen el mismo don, pero es una promesa para todos los creyentes. Pero ahí le va. Con esto es lo que quiero cerrar. Pero también es una señal. También no es una señal. Si usted tiene dones espirituales, no es una señal de una madurez espiritual. Hay gente que tiene 2, 3 dones, Dios los usa increíblemente, pero no son maduros. El que tengas el don del Espíritu Santo o dones del Espíritu Santo no es sinónimo a madurez espiritual. No, lo que es sinónimo a la madurez espiritual es los frutos del Espíritu, lo que más cultives. Porque yo he visto gente que se ha ido de esta iglesia y Dios las usa, pero inmaduros. No resistieron. Así que los dones del Espíritu son para todos. Son para todos, no para ciertas personas, pero tampoco es una señal de madurez espiritual. O sea que tienes que ir creciendo en la habilidad de usar los dones, pero también madurando para usarlos sabiamente para el reino. ¿Aprendió algo este día? ¿No están enojados conmigo? ¿Nomás 3 no están? ¿Los demás sí están? ¿No están enojados conmigo? ¿No? ¿Con Dios? ¿Con ustedes? No, tampoco. Bueno que agarraron la onda. Que ya iba a medir la espiritualidad de ustedes. Dios es bueno. Mire, amados, enseñamos. Si usted tiene dudas de algo, de lo que dije, lo que está enseñando o como fue enseñado y quiere más clarificar, hable a los pastores, haga una cita. Y platicamos con usted. Es imposible tocar todos los temas de 40 minutos que me dan para hablarles aquí, pero estamos a la orden para clarificar. Lo que sí sabemos en quién hemos creído, cómo hemos creído y hacia dónde vamos. Porque hasta este día podemos decir Ebenecer, porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿Lo cree? Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Póngase de pie. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque nos enseñas estos principios de vida, la enseñanza de tu palabra. Y Señor, sé que hay muchas dudas, tal vez preguntas o afirmación que estás trayendo por medio de tu palabra a tu pueblo. Y Dios, te doy gracias, porque sigues hablando. Haznos sensible a la enseñanza de ella. Y sigue usando esta iglesia para grandes cosas y para la honra y la gloria de tu nombre. Por Cristo Jesús. Te lo estoy pidiendo.